Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista, en leonsepia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Una semana más, aquí estamos en el podcast Hilando Fino. Cada vez nos cuesta más hilar y cada vez nos cuesta más que sea fino, pero aquí estamos. Hace 2 semanas estábamos felices por esa victoria sobre la bocina prácticamente en Andorra, con ese latigazo de Bebé, culminando un muy buen contraataque iniciado por Francho y dándole continuidad por Simeone. Nos caímos, nos dimos un buen golpe con el Alavés en casa y lo de Málaga de este último lunes pues ha sido duro. Ha sido duro, un partido que bueno, pues que sobre todo no tenías que perder, que pudiste irte al descanso ganando y que terminaste perdiendo de una manera, yo creo que, bueno, pues que excesivamente, no excesivamente inmerecida, porque me parece que la segunda parte rozó lo nefasto, pero sí demasiado duro para poder levantarse con un mínimo de facilidad. Hoy ha hablado Alberto Zapater en sala de prensa, luego repasaremos algo sus declaraciones, y ha comentado, le han preguntado de inicio, como creo que no podía ser de otra manera, sobre la charla que tuvo ayer el equipo, en la plantilla, en la ciudad deportiva, que estuvo en vestuarios más de hora y media, y Alberto ha comentado que, bueno, pues que es una charla que les abrió bien a todos, a los más jóvenes, a los menos jóvenes, a los más mayores, que fue muy constructiva, que cada uno aportó su punto de vista, tanto futbolístico como extrafutbolístico, que era una charla que, bueno, pues que a todo el mundo le convendría escuchar, ojalá hubiéramos podido hacerlo, y que, bueno, pues que él tiene fe en el equipo y que creen que este domingo van a reaccionar, ¿no? Y que van por fin a vivir los partidos como lo que dicen que son desde hace muchas semanas y lo que decimos que son finales. Por supuesto, de los tres que estamos aquí, el que tiene experiencia en ese tipo de conjuras o de charlas en un vestuario es Pablo Díaz, ahora le preguntaremos, pero bueno, pues por alusiones o por gentileza con quien ha estado en esa rueda de prensa y ayer estuvo hora y media bueno, pues en el plantón que tuvo imprevisto por aquella reunión. Dani, ¿cómo has visto a Alberto? ¿Qué sensación te ha dado y con qué frase de las que ha dicho te quedarías? Bueno, yo lo primero de todo es que ojalá nos hubieran dejado verlo, ¿no? Porque hubiéramos ocupado bastante mejor la hora, casi 3 cuartos que estuvimos ayer esperando en la puerta de la ciudad deportiva. Hubiera sido bastante más entretenido, la verdad. O por lo menos más productivo. Luego de lo que ha dicho Zapater, la verdad que yo tengo que decir que creo que son 7 años los que llevo cubriendo prácticamente a diario la información del Real Zaragoza. No es el día que peor he visto a Zapater. No. Lo hemos visto en situaciones peores, más tocado, más, no sé si decir más hundido, pero bueno, hoy estaba más o menos bien. Así que yo creo que la situación en el vestuario no es tan mala como podría pensarse. Y todo dependerá sobre todo de lo que ocurra de aquí en adelante. Y bueno, de lo que ha dicho Alberto, yo creo que seguramente lo más recurrente, ¿no? Es que al final yo lo miraba antes y tengo previsto escribir sobre ello. Al final, Zapater dijo que había que ponerse en modo supervivencia hace 3 meses. Hace 3 meses, cuando se perdió el partido del Diocesano, salió a hablar en rueda de prensa, habló de que había sentido vergüenza y entonces fue cuando él dijo que había que ponerse en modo supervivencia y conseguir los 50 puntos. Es que al final, por lo menos por parte del capitán, no hay duda de que el objetivo es ese. Y creo que en ese sentido ha dejado una frase, ¿no? que ha sido que el objetivo debe ser siempre ese, que en Zaragoza no se dice porque hay una historia detrás y una presión por conseguir el ascenso y todo este tipo de cosas que no lo permite muchas veces, pero que al final el objetivo del Real Zaragoza tiene que ser ese porque se ha convertido en un equipo más de segunda división. Y yo creo que seguramente esa sea la gran frase que ha dejado Alberto Zapater esta mañana. También, bueno, lo que decía, ¿no? Lo que tú comentas, Dani, que dice, bueno, mi discurso no ha cambiado. Y creo que hacía referencia a lo que tú dices, que hace 3 meses ya dijo de activar el modo supervivencia, de sumar 50 puntos. También ha dicho que lleva semanas viendo al Racing y a la Ponferradina.
esperando que nos sumen. Y luego hay personalidades que son un poco como el corcho, ¿no? Yo creo que Alberto te tira para abajo cuando te creces, cuando sumas 2 victorias seguidas y empiezas a hacer cálculos para la sexta plaza, te contesta siempre por WhatsApp 50 puntos y sin embargo, igual que el corcho, no se hunde nunca, ¿no? Cuando está peor el tema, cuando vienes de 2 derrotas así de duras, pues es el que, como comentaba Dani, pues parece que está con más ánimo, diciendo que cree en el grupo, que está convencido de que lo van a sacar adelante, que van a ganar este domingo al Burgos. Pablo, ¿a ti te ha tocado vivir alguna escribina, no de Fran Escribá, pero de otro entrenador, o empezar una semana, el ciclo de entrenamientos de una semana también estando 1 hora y media encerrado en vestuarios? ¿Crees que eso sirve? ¿Crees que viene bien? Dependerá, imagino, que de cada grupo y de cada caso, ¿no? Sí, he tenido además varias, no una ni dos. Son muy normales, supongo que Dani estaría acostumbrado en otras situaciones a esa hora, igual no hora y media, pero una hora que de repente el equipo no sale, lógicamente. Yo creo que además estuvo serio y duro en la rueda de prensa posterior Escribá, y es lógico también explicarle a los futbolistas el porqué de esas declaraciones, que no dejan de ser lo que piensa y lo que ve principalmente el entrenador, que sabe más que nosotros, y lo que se ve desde fuera. Entonces, yo creo que son normales y tienen que servir, o sea, porque igual no te das cuenta, lo que hablábamos un poco el otro día, ¿no? De que tú crees que estás haciendo las cosas bien, pero no da. Entonces, hay que parar un poco, resetear y decir, oye, chicos, si seguimos por aquí, esto no va bien. Y en cuanto a lo que diga Alberto normalmente es muy claro en sus declaraciones, no es alguien que se esconda. Y bueno, si él dice que lo tienen claro y que confía, pues es un punto, ¿no? Porque yo después de estos 2 partidos me queda un poco con dudas, ¿no? Con dudas de que yo pensaba que el equipo se iba a salvar con más tranquilidad. Ojalá que me equivoque y volvamos un poco a pensar en eso después de una victoria, pero yo creo que aparte Alberto ya ha estado en estas situaciones, Alberto Zapater ha vivido de estas, y si alguien tiene derecho a hablar y sabe cómo está el equipo y puede interpretarlo, es él, sin duda. Entonces yo creo que es un jugador muy importante, lo está siendo, además desde dentro del campo, pero incluso sin jugar ahora mismo puede que sea de los jugadores más importantes que tenga la plantilla en estos momentos. Dani, te voy a dar un dato, voy a atreverme a darte un dato que seguro que manejas, y es que hacía 2 años, desde el final de la temporada 2021, que el equipo no recibía 7 goles en 2 partidos, fueron en el final de esa campaña, la primera de Jim, ya salvados, por cierto, fue un poco la descompresión de después de salvarse, que se viajó a Mallorca y se perdió 2-1 yo creo que un partido bastante decente, y luego se cerró la temporada más que mal contra el Leganés 0-5, ¿no? Y yo también me quedo, Dani, por poner un poco carpetazo a estas palabras de Zapater, que al final seguramente era una de las voces que se esperaban en una semana como esta, que comentaba eso, ¿no? Que llevamos tiempo hablando de finales, tanto en el entorno, los propios jugadores, cuando se salen a la rueda de prensa o hablan con los medios de comunicación, pero que no consiste en hablar de finales, sino en jugar los partidos como si lo fueran, ¿no? Y a partir de que empieces a jugarlos como si lo fueran, las empezarás a ganar. Si no, tú lo dices, pero el que la juega como si fuera una final es el rival. Sí, ¿verdad? Lo que pasa que yo creo que si empiezas a echar la vista atrás, Zaragoza lleva jugando finales prácticamente cada día desde el año del descenso. Recuerdo, ¿no? Hablaba también mucho Zapater de los ISIS, ¿no? Yo recuerdo aquella temporada del descenso de, no, si ganamos pues estamos a tantos, y esas cuentas yo creo que también a veces perjudican, ¿no? Es verdad que lo que hablamos, seguramente la temporada en la que más finales han jugado fue hace 2, cuando llegó Jim, que realmente la situación del equipo era muy mala y había que remar mucho para poder salir hacia adelante, y se consiguió reforzando defensivamente
casi milagrosamente recuerdo consiguiendo muchos partidos, un gol tempranero y a partir de ahí el equipo fue creciendo y quizá la temporada pasada no llegó a ese extremo y desde luego en esta temporada yo creo que no ha habido tampoco ningún momento en el que se haya realmente jugado una final de verdad. Es verdad que ha habido muchas oportunidades de mirar hacia arriba en las que se ha fracasado, pero quizá también por eso, ¿no? Por no creer de verdad en que el equipo podía tirar hacia arriba y conseguir o intentar luchar por otro objetivo, ¿no? Al final te vas a ver luchando por no descender, vamos a ver hasta cuándo, esperemos que sea el menor tiempo posible y que se pueda tener un final de temporada tranquilo, pero a partir de ahora sí, a partir de ahora sobre todo Burgos por lo que significa de dónde vienes y luego porque es un rival tan directo como el Málaga. Enseguida empezaremos a plantear posibles soluciones o lo que intuimos que Escribá va a manejar de cara al partido contra el Burgos. Quienes nos seguís desde hace mucho poco tiempo sabéis que aquí la crítica siempre es constructiva, que eso no quiere decir que sea menos severa, ¿no? menos dura, pero la crítica siempre va a ser constructiva porque lo que comentaba Rubén Kels en el chat hace poco, al final si nos empezamos a disparar entre nosotros, los únicos que vamos a salir perdiendo somos nosotros, ¿no? Así que vamos a no abandonar ese espíritu constructivo, vamos a buscar soluciones o a intuir posibles soluciones en la segunda mitad del Hilando Fino, en el que por fin doblaremos la esquina y dejaremos de pensar en el último partido y empezaremos a pensar en el próximo. Quedan todavía unos minutos para llegar a ese intermedio y hasta que lleguemos a él, a mí me gustaría preguntarle a Pablo su parte del análisis que hizo ayer o antes de ayer en el Tribuna Fondo Norte de leonsepia.com, en el que a mí me llamaba la atención y sobre todo apreciaba por su conocimiento, ¿no? del oficio y de la profesión, cómo defendió el Zaragoza en estos dos últimos partidos, especialmente en este último, porque el del Alavés ya lo hablamos, ¿no? Hablabas, Pablo, de que el equipo corre, que el equipo no se desconecta, no se abandona, que todas las jugadas en las que el Málaga marcó gol había una superioridad defensiva por parte del Zaragoza, pero que una cosa es que tengas superioridad defensiva y otra es que la ejerzas. Y si no la aprovechas para hacer 2 contra 1, para presionar al que tiene la pelota y estás en una posición contemplativa, pues da igual que tengas superioridad o que tengas el número de jugadores que tengas, porque el rival no se va a sentir amenazado, no va a perder la pelota y te va a crear una ocasión, ¿no? Sí, sin duda. Es que el que digas que el equipo no ha competido o que el equipo no está intenso no significa que no quieran hacerlo los jugadores y que no lo estén intentando. Hay que diferenciarlo. Lo que pasa que el otro día los goles, en el primero, sobre todo, se ve que pierdes un balón y que el equipo recupera muy rápido la posición, que está muy bien. Tú recuperas una posición defensiva para a partir de ahí empezar. Pero tienes que empezar algo, empezar a apretar. Y el Málaga todavía con el 0-0 estaba sin descubrirse, tampoco es que estuviera atacando con muchos efectivos, ¿no? Entonces, tú tienes una superioridad muy clara, pero no haces uso de ella. No haces uso de ella y encima es que en ningún momento da la sensación de que puedas robar un balón estando en clara superioridad. Entonces, ahí falla algo y ahí es donde está la intensidad, el llegar a un sitio y alguien que te diga por detrás sin mirar, ¿no? De que aprieta porque estás solo, porque no hay otro jugador. Yo creo que aparentemente, sin estar en el campo y sin verlo y oírlo en directo, creo que falta comunicación en el equipo para estas situaciones de que el que está detrás ve que un jugador está en 1 contra 1, de hacerle apretar más porque yo te estoy cuidando la espalda, ¿no? Y yo creo que esas cosas faltan y es una de las referencias que hace el entrenador. El equipo trabaja, el equipo cumple, dice, bueno, pues perdemos, recuperamos posición, pero luego hay que morder un poco más. Entonces, yo creo que ahí es donde nos falta y que con poco que hagas en ese sentido, que mejores en esas situaciones, en segunda división te tiene que dar para por lo menos pelear los resultados.
Esa falta de comunicación, Pablo, te hago una segunda seguida y luego le pregunto a Dani otra cosa. Esa falta de comunicación puede ir de la mano de una falta o de una pérdida de confianza. Es más una pregunta para Mendy, ¿no? Es más una pregunta casi psicológica, pero a veces nos pasa cuando perdemos la confianza en nosotros por el motivo que sea, tendemos a hablar menos, ¿no? A callarnos más. Lo digo porque no solo defensivamente, es que al final seguramente el partido estuvo marcado por esa ocasión que falla Juliano, que bueno, pues se le puede achacar poco porque es una ocasión de nuevo que se inventa él, ¿no? Que se fabrica él. Pero no mete gol también por falta de confianza en su pie izquierdo y en lo que se quiera. Pero seguramente el equipo está en ese momento de no hemos estado abajo del todo en toda la temporada. A ver si no caemos. Y en esa zozobra, ¿no? En ese vértigo, es donde pierdes la confianza, tanto con pelota, sin pelota, para atacar, para defender, pierdes la comunicación. Estamos un poco en ese precipicio, ¿no? En ese desfiladero. Sí, sí, sin duda, cuando las cosas no te salen, la confianza va disminuyendo. Lo que pasa que también el otro día, por ejemplo, aspectos positivos, tampoco tienes jugadas ganadoras, ¿no? Si quitas del comentario a Bebé, que prácticamente pues, intentó, disparó varias veces, buscó centros. El resto no logramos el otro día buenos centros, no logramos que la gente regateara, no logras robar balones, no tienes ninguna acción ni ofensiva ni defensiva, salvo las mencionadas de Bebé o la que tuvo Juliano, de decir, bueno, soy ganador, ¿no? Y eso es, esas acciones cuando las cosas están igualadas son las que hace equilibrar un poco, ¿no? Decir, bueno, pues este equipo está yendo mejor, ¿por qué? Porque está robando balones, está creando ocasiones, pero ni una ni otra, entonces al final te vas viniendo abajo. Y el tema de hablar, yo creo que también va mucho con los jugadores. Yo recuerdo en los últimos años, pues nosotros en el campo hablábamos muchísimo, pero claro, estaba Xavi Aguado, estaba el Toro Cuña, estaba Paco Gémez, gente que no saben jugar callado. Entonces tú llegas a comunicarte con una o con dos palabras, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi central, que muchas veces era Xavi Aguado, en el momento que yo veía que alguien le entraba, yo solo le llamaba, entonces él ya sabía que le venía alguien por detrás. Esas cosas que no se aprecian en la televisión, pero que sí parece que falta un poco más, ¿no? Te decía, si estás en uno contra uno en el centro del campo y yo estoy detrás, puedo decirte aprieta o aguanta. Eso ya estás diciendo, ¿estamos descolocados o estamos bien? Y yo creo que esos detalles tienen que ayudar para crecer en confianza en lo que es en el bloque. Luego hablaremos sobre el tema, porque cuando nos planteemos si puede haber cambios en el 11, bueno, pues al final si estás, por ejemplo, en línea defensiva haciendo 2-3 cambios cada semana, pues todos estos automatismos que comenta Pablo se complican, ¿no? Por más que estés en la jornada 29-30 y todos hayan jugado con todos ya durante muchos partidos. Dani, ¿te pasa como a Alberto, que llevas semanas viendo al Racing y a la Ponfe? ¿Has hecho algún cálculo de clasificación, de calendario? ¿Eres como Escriba, que dice que no ve nada, que simplemente se fija en el próximo partido? Cuéntanos. Partido a partido. No, al final yo creo que es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Vamos. Ya hemos, si recuerdas, hace 2 semanas antes del partido del Alavés estábamos echando cuentas. Vamos a ir partido a partido, vamos a ver sobre todo cómo reacciona el equipo, ¿no? Yo creo que ahora mismo es lo más interesante de ver cómo después de estas 2 derrotas, jugando en casa, que sabemos que a veces también es un arma de doble filo, vamos a ver cómo recompone el equipo escribano, lo que dices tú, a ver si realmente el técnico plantea una revolución o se decide por mantener un bloque. Yo creo que en este momento hay muchas incógnitas que se van a solucionar el próximo domingo en el partido frente al Burgos y a partir de ahí pues seguramente lo que hablamos casi siempre, ¿no? Si ganas ese partido o por lo menos bueno, empatas, dejas una buena imagen, seguro el partido frente al Lugo ya lo afrontas de otra manera completamente diferente. Entonces yo creo que
primero, que hay que ir partido a partido y segundo, que ver a la Ponferradina y al Racing es una tortura que yo no me autoinflijo a mí mismo porque vamos, ya bastante hago con lo que hago. Eso te iba a decir, que bastante tenemos con vernos a nosotros mismos como para castigarnos más los ojos, ¿no? Hay un dato interesante y con esto ponemos fin a la primera parte del podcast. No sé qué compañero lo comentaba estos días, ya perdonará, que en este mismo tramo de 14 partidos o contra estos 14 rivales que nos quedan todavía por enfrentarnos en la primera vuelta sumamos 15 puntos. 15 puntos más los 33 que tenemos son 48, que no llegas a la frontera histórica de 50. Hay algún optimista también en el chat que decía que con 47 le valía. Bueno, pues creo que, optimistas o no, hay que intentar subir esa cantidad porque con 48 vamos a sufrir demasiado. Pero como comenta Dani, vamos a intentar ganar los 3 próximos contra el Burgos. Por cierto, creo que es el tercer mejor visitante de la categoría, el segundo menos goleado, así que fácil como prácticamente contra ningún equipo va a ser. Vamos al intermedio y nos ponemos en clave Zaragoza-Burgos, domingo 4:15 en la Romareda. Bueno, vamos con las soluciones, ¿no? Como me decía a mí algún director de periódico, problemas tengo muchos, dame alguna solución. Bueno, pues vamos a dar alguna solución. ¿Qué haríamos? Algo hay que hacer. Me parece, lo comentaba Rubén Kels también en el chat, que a él le da la impresión de que, bueno, también sin Azón, obviamente, pero que la caída de Mollejo también te ha hecho que seas un equipo que presione menos la primera línea de salida de balón. Tú si juegas un 4-4-2 en el fútbol actual, me parece que tus dos delanteros tienen que ser pirañas, tienen que ser jugadores que muerdan y que dificulten la salida de balón del rival. Y si no es así, con Puche me parece que lo puedes hacer más que con Bada, pero si no es así, igual tienes que repensar la manera de jugar porque no es sostenible que te marquen 7 goles en 2 partidos, por más que te hicieran 8 o 9 ocasiones que no te hicieran más. No sé si Escriba está por la labor de cambiar el dibujo. Creo que el otro día hizo una primera concesión sacando a Bada y convirtiendo el 4-4-2 en una especie de 4-2-3-1 por momentos. Me parece que no le terminó de convencer por el resultado y por lo que dijo en rueda de prensa. Decidme sagaz y perspicaz. No sé si lo va a mantener. A mí se me ocurre, vista la carestía de recursos que tenemos arriba, a mí se me ocurre poner 3 centrocampistas centrales y proteger así el centro de la defensa, porque con Francés y Jair nos metieron 4, con Yuse y Jair nos metieron 3, no sé quién jugará contra el Burgos, pero lo que se detecta ahí es que necesitas poner algo de cemento, ¿no? En delante de la línea defensiva y luego pues puedes atacar con Bebe por izquierda, por Bermejo por derecha, con Simeone arriba. Yo es la propuesta que hago, os la lanzo a vosotros, Pablo, Dani, ¿qué haríais y cómo lo veis? Yo creo que no va a cambiar el sistema. Como mucho, un poco lo parecido el otro día, ¿no? De un 4-2-3-1, aunque el media punta casi sobre todo a la hora de salir a presionar, se convierte en un segundo delantero. Yo creo que los cambios no van a ir más lejos de ahí, lo que sé en cuanto a sistema. ¿Y qué harías? ¿Qué haría? Lo primero es trabajar aspectos que dependen muy poco o incidir en cosas que se hacían y no se están haciendo. Y va más allá de los sistemas, que esa presión, esa comunicación, esa cerrar las líneas, decir, bueno, no estoy hábil porque no tengo a Mollejo, por ejemplo, para presionar arriba, pues meto el equipo más atrás, lo llevo al borde del área y ya corto esa posibilidad de pases largos. O por decirte un ejemplo, ¿no? O activar un poco más la presión en 3/4 y tenerlo más claro de que no puede haber un jugador en centro del campo con posesión de balón y todo el mundo quieto. Son cosas que el equipo hacía
y que se han dejado hacer. Entonces, por ahí no creo que exista mucha dificultad. Luego, más allá, es un poco de cambio de jugadores, cambio de cromos, porque yo, como te digo, el sistema creo que no va a variar mucho. Vale, pues luego te pregunto por el cambio de cromos. Dani, ¿tú cambiarías el sistema? ¿Pensarías, ya sé que lo normal es que pensar que Escribá no lo va a cambiar y que si lo cambia van a ser pequeños ajustes, ¿no? Como el poner a una especie de media punta acompañando a Simeone o poner un delantero, ese tipo de matices. Pero tú darías una vuelta mayor al 11 y luego... Nos comenta Rubén Kelsen en el chat, parece que solo está él en el chat, ya perdonáis que no haga referencia a los demás porque estáis escribiendo bastantes, pero comentaba la opción de recuperar a Francés como lateral derecho, que parece que era algo que teníamos autoprohibido, ¿no? Después de el empeño de Jim muchas veces en ponerlo de lateral, tendría narices que teniendo 4 jugadores prácticamente en esa posición termines poniendo a Francés ahí, pero es que el lateral derecho ahora mismo es un boquete como probablemente casi toda la defensa, ¿no? Y si no vas a apostar por Luna, yo creo que esa opción que dice Rubén Kers puede entrar en la ecuación. ¿Cómo lo ves? Bueno, claro, es que el tema es ese, ¿no? El tema es si de verdad se apuesta por Luna. Es verdad que es un jugador muy joven, pero bueno, al final no es mucho más joven que el propio Francés, ¿no? Y desde luego no es más joven que Francés cuando debutó. Entonces, bueno, sería una opción y sobre todo lo comentábamos también, ¿no? Que cuando no estás teniendo una opción fija de lateral derecho, porque lo comentaba David Olivares, ¿no? Que la Razabal Gámez se ha convertido en uno de los cambios más recurrentes de la historia del Real Zaragoza, en una temporada. O sea, han entrado a la historia en apenas una temporada como sustituto el uno del otro y el otro del uno. Entonces, cuando no tienes seguro eso, tienes a Vigaray que parece que está pero no está, pues al final, si tienes la opción de Luna que entrena todos los días con el primer equipo, pues quizá puede ser la opción. Yo le daría la opción primera a Luna y si ya no te funciona tampoco, pues a lo mejor tendrías que apostar por Francés. Luego, en cuanto al cambio de sistema, yo creo que lo hemos comentado aquí también alguna vez, que da la sensación de que ahora mismo no te da como para sustentar todo el sistema defensivo con el doble pivote. Con Francho está bien, Zapater cuando ha jugado también está bien, Alarcón creo que no da para tanto, pero solo con esos 2 jugadores es difícil, porque al final estás jugando cuatro futbolistas con mente ofensiva y que no aprietan tanto como se podría. No hay que olvidar que esta crisis llega, entre otras cosas, con la baja de Ibar Azón y de Víctor Mollejos, que son 2 jugadores que estarían llamados a estar ahí en la parcela ofensiva del equipo y además con un papel preponderante, sobre todo en esto, ¿no? En la salida, en tratar de presionar al rival. Y yo creo que Fran Escribá ahora tiene que darle la vuelta un poco al planteamiento que se hizo cuando llegó. Él llegó con la idea de tratar de mejorar ofensivamente al equipo porque estaba generando muy poquito y ahora tiene que reconstruir el equipo y tiene que reconstruirlo de atrás hacia adelante. Bueno, decir que Escriba es un entrenador que cambia de sistemas. Es más, en el Celta, por ejemplo, jugó con 3 centrales. Así que, bueno, pues se puede esperar cualquier cosa en las jornadas que quedan en una situación, bueno, Lo que pues pasa es que solo tienes 3, ¿eh? claro, por eso, ¿no? Yo no digo, yo no lo decía como ejemplo de que es un entrenador que cambia sistemas y que utiliza distintos dibujos, no que sea el más conveniente para la plantilla actual, ¿no? Y en una situación que exige una cierta reacción de choque, creo que podemos estar en la antesala de una semana que meta algún condicionante táctico. Mi apuesta sería la de poner 3 jugadores por delante de los centrales. Yo creo que un Zapatero, Alarcón, Francho
Nos parecería que los tres están mejor de cómo están y que entre ellos se alimentarían bien, y además te quedaría tanto Manu Molina como Grau para esa rotación de 3 jugadores por dentro. Os pido un número y luego vamos con nombres, así a bocajarro y sin daros demasiado tiempo a pensar. Teniendo en cuenta y tomando como referencia la anterior alineación, el anterior 11 inicial en la Rosaleda, ¿cuántos cambios de nombre creéis que puede haber el domingo contra el Burgos? Decid simplemente un número y luego ya pues vamos profundizando en ello y os voy preguntando. 2, 3. ¿Solo? Yo creo que sí. ¿Dani? 3, 4, yo no veo tampoco muchos más. ¿Te parece esto el precio justo, que tiraban siempre por abajo y además se pisaba el uno al otro para ponerle el techo justo arriba? Pablo, 2, 3, ¿cuáles dirías? Yo diría 5 por lo menos, ¿eh? Sí, sin saberlo, sin ver los entrenamientos, yo creo que es un partido y una situación para que entre Alberto Zapater. Además, porque futbolísticamente creo que está bien y porque mentalmente puede ayudar mucho desde dentro. Yo creo que el lateral derecho lo irá a cambiar. Y quizás lo que sea la banda derecha entera. Es lo que yo creo que va a cambiar. Dani. A ver, yo diría lateral derecho seguro, Alarcón por Zapater prácticamente seguro, quizá Bada puede ser otra de las opciones, y yo lo de Bermejo no lo tengo tan claro, y no sé si podría caer Lluís y dar vuelta a Francés, que también es algo que dudo porque tampoco creo que Lluís acabara especialmente retratado en el partido. Creo que salió peor parado Francés del partido del Alavés que Lluís del partido de Málaga, y luego está la opción también del lateral izquierdo, pero es eso, al final son 3, 4, como mucho 5. Es que también hay que tener en cuenta que pues eso, que no hay mucho más de lo que hay. A mí me parece que en defensa puede haber 3 cambios. Yo creo que pueden entrar Gámez, Francés y Fuentes. Me parece que Zapater va a entrar por Alarcón. Y yo creo que arriba va a haber un cambio y seguramente va a volver Puche. No sé si señaló a Bada y Alarcón con sus declaraciones. Sé que el primer turno de cambio fueron Larra y Bermejo. Y a mí me parece que quizá por ahí a Bermejo le señaló un poco, ¿no? Estando en la primera ventana de cambios. Veremos qué termina ocurriendo. Vamos con un buen sabor de boca, ¿no? La figura de Bebé, que lo comentaba Pablo en la primera parte del podcast. No sé si es mitad también psicológico, cuando viene un jugador de otra dinámica, nuevo al vestuario, en el mercado de invierno, al final mentalmente está fresco, pero a mí lo que me llama la atención, Pablo, es lo fresco que está físicamente. No había tenido ninguna lesión, por lo tanto estaba entrando con sus compañeros del Rayo permanentemente, pero ese ritmo de competición, es cierto que no es un jugador que juegue apretando el R2, ¿no? en la Play, sino que va un poco más a su tranco, ¿no? Caminando, pero pues era capaz o es capaz de ir enlazando protagonismos ofensivos, una jugada detrás de otra. A mí me parece que justo el partido en el que no marca, creo que hizo su partido más completo con el Real Zaragoza de los 3 que ha jugado. Sin duda, porque es que además era coger el balón en 3 cuartos y te da la sensación de que ya está buscando la manera de disparar a puerta. O sea, lógicamente le tapaban la pierna buena en casi todas las acciones, pero disparó con la pierna izquierda 2 veces, obligando al portero a actuar. Las 2 ocasiones quitándoles de Juliano son jugadas suyas. O sea, es un jugador que además tiene mucha confianza en sí mismo y que genera, además por el disparo que tiene, por la potencia que tiene, genera fútbol ofensivo. Sin él ahora mismo, el otro día, la ocasión de Juliano y poco más. Entonces, se le ve que está fresco, que está con confianza y que sobre todo que está con hambre y con muchas ganas, ¿no? Que cuando te vienen jugadores cedidos a veces en 6 meses, te puedes plantear a ver cuál es el plan que viene. No, él ha dejado claro desde el primer día que él viene aquí a disparar todo lo que pueda y hacer números que ayuden al club. Y yo creo que es un fichaje hasta ahora muy acertado. Luego puede salir bien o mal, pero las sensaciones son muy buenas en el campo.
Comentaba JM Agudo que si nadie ve la opción de francés Lluís, creo que Jair cree que Jair es el más flojo y siempre sale airoso. Bueno, al final Jair es el que ha estado en las 2 goleadas, entonces podría ser que Escriba probara un Lluís francés. Yo la verdad es que si tuviera que apostar, para mí Jair va a seguir siendo titular, pero veremos qué termina ocurriendo el domingo. La última en cuanto a la alineación, porque al final esto normalmente se habla en los directos del viernes en el juego del Sepia, ¿no? Pero la última en cuanto a la alineación y luego terminamos el podcast sacando otro tema sobre la mesa. Si no hay cambio de sistema, me parece que hay 4 nombres para 2 posiciones, ¿no? Que son Bermejo, Bada, Puche y hasta Pau Sanz. De esos 4 nombres, ¿qué 2 creéis que tienen más opciones de ser titular el domingo? Dani, empiezo por ti y luego le pregunto a Pablo. La pregunta es lo que creo que va a ser titular. Lo que crees, sí. Y luego lo que quieres. Lo que quieras, vamos. Yo creo que Bermejo y el otro me cuesta más. Pero la verdad que no creo que vaya a ser Pau Sanz, que sí que me gustaría verlo. Lo que pasa que al final pues son estas cosas de jerarquías y tal, y al final es un momento delicado que no sé si tampoco le viene demasiado bien al pobre Pau Sanz entrar, pero bueno, también podría ser una opción. Es un poco lo que comentabas de Bebé, ¿no? Es un futbolista que viene de estar con el juvenil, que le hemos visto pocos minutos, que tiene desparpajo, que también mentalmente está un poco a otra cosa. Y por ahí también podría venirle bien al equipo, pero ya digo que no creo y como dije el viernes pasado, al final Bada siempre encuentra su sitio para ser titular, así que no sé si volverá a conseguirlo. ¿Cuántas carreras han terminado despegando gracias a situaciones límite y a oportunidades límite como pudiera ser la de darle la titularidad a Pau Sanz este fin de semana, que realmente para él y con la manera de ser, ¿no? Con el talante que ha demostrado, creo que lo entendería como una oportunidad y para nada sería un marrón. Ahora, se atreverá a Escribá, lo tendrá en mente. Tú de esos 4 nombres, Pablo, que comentamos, qué 2 crees que van a ser titulares el domingo? Creo Bermejo y Puche, creo. Y creo que lo mismo que la semana pasada lo descarté, no descarto que pueda ser Francho el que juegue en banda derecha esta semana. Y juegue con los 3 centrocampistas que decías tú antes. O sea, que decías otras veces. Que después de que me tuviste toda la semana contra el Alavés. Sí. Mirándome como si este gacho estuviera loco. Diciéndote que jugara Francho por derecha. Acerté. No, sí, claro. O sea, pero me refiero que esa mirada, macho, que me dedicabas esa semana diciendo este tío no tiene ni idea, mira que meter a Francho por derecha. ¿Ahora meterías a Francho por derecha? No, yo no metería. Digo que creo que puede ser una opción esta semana. Cuando suceden estas cosas y estas charlas, hay algún cambio, aunque yo no suelen ser muchos, ¿no? Y ese sí puede ser uno. Por eso decía yo, me refería a que podía cambiar la banda derecha entera cuando dije antes. Y entonces... nació yo creo que va a seguir Puche, porque si sigue Bebé en banda, creo que es el más delantero de los que hay, quitando a Pau Sanz, lógicamente, que yo creo que no va a jugar. Y quedaría la opción de Bada o Bermejo. Y yo creo que apostaría por Bermejo. Bueno, pues veremos qué termina ocurriendo. Terminamos el podcast con un nombre propio que es el de James, que ya ha sido presentado por el Wisla Cracovia, cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Ratón, que era originariamente el jugador que quería el club polaco, se sigue quedando. Se apela a que Escriba quiere 3 porteros. Bueno, pues la sensación es que lo que prefiere Escriba es que Rebollo siga jugando en el filial, ¿no? Y si en algún momento tiene que echar mano de él porque Ratón no está disponible, pues entonces convocarlo y que sea el portero suplente. Pero si es un jugador sobre el que tú tienes que decidir este verano ampliarle el contrato 3 años, pues cuanto más juegue, más activo esté y más lo puedas ver en acción, mejor. El caso es que se queda Ratón, que se va James, le ha hecho un poco la del trilero
Cordero al director deportivo del Wisla Cracovia, vino a por un portero y se ha ido a por un centrocampista zurdo. Eso libera una plaza para poder fichar un jugador en paro. Se habla de un delantero centro, obviamente no tendría sentido que fuera otra cosa, ni siquiera yo creo que tendría sentido que fuera un atacante de otro perfil. Necesitamos un 9, un jugador de área, un jugador que te llene el área, lo que debería ser Azón cuando se recupere y lo que debería ser Gueye, y no parece que vaya a ser nunca. Se ha hablado del caso de Rey Manag, del jugador albanés, que de la cantera de la Sampdoria, que estuvo temporada y media en el Albacete, que marcó 9 goles, quiero recordar, y luego se fue al filial del Barcelona B. Está saliendo de una lesión en el muslo, no estaría recuperado hasta marzo. Se dice que también se ha ofrecido al holandés Locadia, pero a mí todos los caminos mentales, por lo menos, me llevan a Álvaro Jiménez. Además, creo que con la manera que tienes de jugar sería la pieza perfecta. Más allá de que estuvo la temporada pasada, sería llegar y jugar si hace falta. Creo que este 4-4-2 le falta un jugador, un 9 del perfil de Álvaro, que también yo creo que sería un factor dinamizador y multiplicador de todos los compañeros del frente de ataque, ¿no? Simeone estaría más liberado, Bebe también tendría una mejor referencia si en algún momento saca uno de sus centros que hay que subir alguna escalera para rematarlo. Yo creo que todos los caminos, por lo menos mentales, llevan a Álvaro Jiménez, aunque su entorno sigue diciendo que no se ha contactado con él. ¿Para ti, Dani, también sería la principal opción entre todos los jugadores que hay ahora mismo disponibles? Sí, a ver, para mí sería la principal, sobre todo, ya no tanto por nivel futbolístico, o sea, seguramente hay jugadores mejores en el mercado del paro que Álvaro Jiménez. En la lista que manejamos y tal, tampoco hay mucho más, todo hay que decirlo, pero es que al margen de eso, aunque consideremos a Reymana mejor, si es un jugador que tiene que estar parado hasta marzo, luego recuperarse, adaptarse al equipo, para mí no hay nada como un futbolista caso de Álvaro Jiménez, que conoce el club, que conoce a sus compañeros, que ha estado a las órdenes de Fran Escribá durante 2 temporadas también, hace tiempo, pero también conoce a Fran Escribá, fue compañero de vestuario de David Generelo. Yo creo que cuando hablamos muchas veces de rendimiento inmediato, estamos en el mes de febrero, casi marzo, en una situación complicada. Lo que necesitas es, si vas a fichar, es un futbolista que te pueda rendir desde el primer día. Y nada mejor que, pues eso, que alguien que conoce todos los entresijos del Real Zaragoza. Ya digo, aunque hay algún jugador por ahí que pueda ser mejor que Álvaro Jiménez, a mí no se me ocurre ninguna opción mejor que Álvaro, pues precisamente por eso, porque no va a necesitar ningún tipo de adaptación. Y que además esta temporada igual no nos parece tan imperfecto, porque el equipo es posible que pise más el área y además lo haga más acompañado, ¿no? Porque el año pasado era una isla en ese 4-1-4-1 recibiendo de espaldas a 30-35 metros del área rival. ¿Tú crees que encajaría bien Álvaro, Pablo? Y con esto terminamos el podcast. Creo sin duda que hay que traer a alguien arriba, porque de los 4 delanteros con los que planificas tienes uno, porque 2 están lesionados y otro pues no está resultando positivo y prácticamente no juega. Y bueno, pues lógicamente la adaptación de Álvaro iba a ser más rápida que la de cualquier otro, porque sabe el ambiente en el que se va a mover, tanto en la Romareda como en el vestuario, como con la mayoría de los compañeros. Y luego tendremos por fin, tantas veces que dijimos, ¿no?, que Álvaro jugaba tan solo, pues tener la ocasión de verlo con un compañero cercano y tener más posibilidades de hacer gol, que también le costó. Por números no fuera, pero yo creo que el trabajo y las sensaciones que dejó aquí no fueron malas. Yo creo que sin duda, ahora mismo, tal y como está el equipo en esa parcela, sería una ayuda muy importante. Muy bien, pues hasta aquí el podcast, el Hilando Fino de esta semana. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, tanto en directo en Twitch como los abonados de nuestra web, de leonsepia.com. Esperemos que con mejores noticias y con esa victoria contra el Real Burgos que necesitamos de manera urgente e inaplazable. Termina aquí el podcast. Continuamos un rato más en nuestro canal de Twitch, además con nuestro invitado, con Miguel Bastón, que ya está a punto
de estar preparado. Vamos allá. Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista, en leonsepia.com. Bueno, pues agradecemos a Trampantojo, que ha vuelto a suscribirse durante este mes, a antigüedad de 11 meses. Mañana vamos a felicitaros como corresponde y como merecéis a quienes ya habéis cumplido 12 meses como suscriptores del canal y a quienes lleváis incluso más. Os contaremos también, bueno, pues alguna ventaja que hemos pensado para vosotros. Mañana el directo pensamos hacerlo para suscriptores. Mañana va a ser en abierto finalmente. Además nos va a presentar Bernal su nueva viñeta, lo va a estrenar en directo aquí al final del mismo, cuando ya hayamos hecho tanto el juego del Sepia, la porra del partido y demás, y lo vamos a hacer en abierto precisamente por eso, ¿no? Porque él va a estar en su directo con su canal y para que pueda hacer el raid, el trasvase y conectarse. Así que mañana, en principio, era un directo solo para suscriptores, terminará o empezará siendo ya en abierto. Luego hablamos con el chat, alguna pregunta que se ha quedado por ahí que contestaremos. Había una de que si creíamos que Escriba le había pues señalado a Cristian, lo comentamos ayer, pero lo repetiremos si es necesario, no hay ningún problema. Vamos con Miguel Bastón, portero del Real Burgos desde mitad de los 80 hasta principios mitad de los 90. Vamos allá con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. Quienes crecimos en los 80, Miguel, tenemos una serie de nombres ahí que nos salen de la cabeza y aunque no se diera el caso, ¿no? de que jugaras en el Zaragoza, porque prácticamente toda tu carrera la desarrollaste en el Real Burgos. Recordemos que no es el mismo club que ahora mismo está en segunda división, que es el Burgos Club de Fútbol, ese otro club de la ciudad, pero jugaste ahí creo que a partir del año 85, ¿no? Saliendo de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, tenías ahí a Mejías y a Abel Resino tapándote las puertas y desarrollaste ahí 8 o 9 temporadas en las que subisteis desde tercera división, llegasteis a primera división y fuiste el Zamora en varios de esos ascensos. ¿Qué recuerdas? Porque el fútbol ha cambiado mucho, ha pasado mucho tiempo, pero ¿qué recuerdas de todo eso, Miguel? Bueno, recuerdos pues muy bonitos de tomar una decisión de tener que salir de Madrid. Yo soy gallego, me fichó el Atlético de Madrid con 17 años cumplidos. Estuve en el juvenil, estuve en el segundo equipo del Atlético de Madrid, en el madrileño, y al final, pues bueno, por circunstancias, pues tuve que salir del club y fui para el Burgos, que estuve desde el año 84 pues hasta el 94 prácticamente. Y bueno, y una experiencia pues muy bonita en Burgos, no puedo decir otra cosa. Oye, era un fútbol de bigotes, ¿eh? Ahora prácticamente no lo lleva nadie, pero era el fútbol de los Arteche, Migueli, el Tato Abadía, tantos y tantos futbolistas con bigote. El tuyo también era muy, muy característico. ¿Cómo era aquel Real Burgos y aquel plantío? Yo sobre todo tengo el recuerdo del año que ascendisteis, de esas 2-3 temporadas en primera división, con Balint, ese jugador que ganó la Copa de Europa con el Steaua de Bucarest, el vampiro marcando goles y siendo también uno de los ídolos de la afición. ¿Cómo era esa Real Burgos y cómo fue vivir esos años allí? Bueno, pues fueron unos años al principio muy bonitos, complicados, porque tomé la decisión de ir de segunda división, que estaba en el madrileño, tenía otras oportunidades para salir y me fui a Burgos. Fue una dirección de Pepe Navarro, que fue portero también del Atlético de Madrid del Burgos. Me hablaron bien y fui allí y fue una decisión que, bueno, fue acertada, que ascendimos desde tercera. Los primeros años fue complicado, ascendimos a segunda B, y luego de segunda B a segunda y luego a primera. Se recuerda más el Real Burgos cuando estaba en primera, pero hemos pasado unos años en segunda también muy importantes, con ascensos en el Mántico en el último minuto y bueno, y fue una situación que yo pude vivir desde abajo hasta arriba, que eso es muy complicado. Muy buenas, Miguel, un placer tenerte con nosotros. Comentaba Javi que fuiste Zamora en la temporada del ascenso a Primera División. No sé si estás viendo algún paralelismo con el Burgos de esta campaña,
que no sé si tendrá caro como Zamora, seguramente sí, y además está luchando por meterse ahí en zona de promoción. Desde luego, todo lo bueno que ha hecho el Burgos esta temporada pasa por la defensa, por el sistema defensivo y muy particularmente por su portero. Sí, bien, como bien tú estás diciendo, portero es una pieza fundamental, pero yo creo que es el trabajo del equipo. La defensa está trabajando bien, pero creo que el equipo es muy compacto, saben a lo que juegan, es muy complicado meterle mano y si se te ponen por delante es muy complicado. Y bueno, yo creo que están todos la plantilla en una causa, que eso es lo más importante. Fue lo que nos pasó a nosotros también cuando en Burgos, cuando ascendimos. En nuestra época pues estaba un Español, estaba el Betis, había equipos mucho más poder que nosotros y al final fuimos campeones nosotros con Haya. Bueno, te vamos a presentar, Miguel, a Pablo Díaz, al lateral izquierdo que salió del Sporting de Gijón a principios de los años 90, que nos comentaba, Pablo, que algún partido crees que coincidisteis, aunque no recuerdas si jugó a Miguel o el Duayen, porque durante el ascenso a Primera División el Burgos fichó al Duayen, ¿no, Miguel? Y compartisteis ahí portería. Correcto, sí. Yo hasta el año que ascendimos empecé jugando en casa, en Bilbao y todo, pero bueno, luego el míster Novoa decidió poner a Agustín y bueno, fuimos alternando, pero era más, en la época de primera el más titular era Agustín y Duayen y me tocó, pues bueno, los otros de 9 años que estuve jugando prácticamente todo, pues después de estar en primera, pues me tocó un poco menos, pero bueno, fue una situación muy bonita también para la ciudad y bueno, aparte que tengo muchos compañeros del Sporting que habían venido, en paz descanse Emilio, o Jiménez, o Narciso, muchos compañeros Tocornal, que habían estado en el Sporting también. Sí, además, por ejemplo, Jiménez, que era el último año que jugaba y después de 14 temporadas en el Sporting se retiró en el Burgos y algo muy criticado en Gijón. Yo quería hacerte una pregunta porque el Burgos, como bien dices, subiendo desde muy abajo, tocando el cielo, jugando en Primera División, pues después, como le ha pasado a otros equipos, pues bueno, ha tenido que rodar por el infierno y ahora pues vuelve a aparecer otra vez y además haciendo las cosas desde fuera muy bien, ¿no? Porque sin grandes alardes en cuanto a nombres o previsiones, el equipo está compitiendo muy bien, tiene un entrenador que tiene las cosas muy claras y las explica todavía más claras que cualquiera que pueda estar por ahí en otros equipos. ¿Dónde puede ser no el techo, pero el futuro más cercano, ¿no? Porque está claro que yo creo que mantenerse se va a mantener con holgura, pero ¿qué objetivos puede tener en 1, 2, 3 años el Burgos en estos momentos? Bueno, yo creo que el Burgos es como ciudad en sí y afición es para estar yo creo que en segunda su sitio, que pueda ascender a primera no volviéndose loco, no saliéndose del presupuesto, lo que nos pasó a nosotros trayendo a veces a algún jugador que luego no se podía pagar al final de año y yo creo que ahora mismo tiene las ideas muy claras porque se ha pasado ya, creo que la segunda se pareció, bueno, se desapareció con la época de Juanito, luego la nuestra, pues ya te digo, la ciudad ha sufrido mucho, pero es un equipo, ya te digo, para estar bien en segunda y en unos años, si hacen bien las cosas, estar en primera. Yo creo que tiene afición y un buen campo. Oye, Miguel, hablando de aficiones que sufren, a nosotros no nos ha tocado y tocamos madera la desaparición del club, pero sí que es cierto que lleva 10 años en segunda, lleva 15 años con mucha inestabilidad deportiva, institucional, de todo tipo. Hay una generación de jóvenes que solo conocen este Zaragoza, que, bueno, pues el último Zaragoza campeón fue a principios de siglo con aquella Copa del Rey contra el Real Madrid, aquella Supercopa contra el Valencia, pero ya hace prácticamente 20 años de eso. Tú que cuando eras profesional, entre los 80, los 90, el Zaragoza era un histórico del fútbol español, lo sigue siendo, pero me refiero que no descendía, estaba siempre en la zona media alta de la tabla, ganó la Copa del Rey del 86, pasó ese mal momento en la promoción del 90 contra el Murcia, pero se rehizo y cocinó el equipo que terminó ganando la Recopa del 95. ¿Qué era el Zaragoza desde fuera en el fútbol español? Desde fuera me refiero cuando estabas en otro club, compartías categoría, te tocaba enfrentarte a él. Sí, bueno, yo creo que es un club, aunque esté ahora mismo en segunda, solo la afición
la ciudad es de primera, es enorme. Ya te digo que jugué varias veces en contra de Zaragoza, nos tocó la Copa del Rey, la época del Señor, y ya, ¿qué te voy a decir, Zaragoza? Era un equipo bien, pues, de estar la mitad de la tabla para arriba y jugando al fútbol bien y consiguiendo cosas. Ya te digo que es una pena como ciudades como ahora mismo está o Gijón, Oviedo, de ciudades que tienen que estar, o Málaga, pues en primera, porque la masa social que tienen y todo lo que viene detrás es muy grande. Pero bueno, el fútbol es muy complicado hoy en día y prácticamente todos están muy bien preparados y no hay mucha diferencia. Yo no sé si para un portero el colmo es que te salga un hijo delantero, pero aquí lo disfrutamos. Disfrutó, yo creo, mucho también aquel año. Le tiene mucho cariño a Zaragoza. Yo no sé si tienes constancia de que haya podido volver en algún momento, porque alguna vez sí que ha sonado esa posibilidad, pero al final no ha acabado de darse nunca. Sí, Ojo que es Borja, ¿eh? Perdón, sí. Te voy a decir que Borja está enamorado de Zaragoza. Es una ciudad que le cogió, aparte de que salieron las cosas muy bien, no siendo al final, por desgracia, que se lesionó en Valladolid, pero es una ciudad que adora. Ya te digo que fue una pena, pero mi hijo pues muchas veces ha hablado de Zaragoza como su sitio, no sé, donde estuvo top. Ya te digo que por una situación u otra no pudo ser. Él vino de Inglaterra y venía de estar fuera de 4 años y que tenía muchas ganas de estar aquí en Madrid y surgió que podía ir a Zaragoza y al final no se llevó a cabo, pero yo creo que a Zaragoza lo tiene muy metidito en el corazón también, como ahora mismo, te digo, son de las ciudades que ha estado, como en Eibar o Zaragoza, yo creo que más, y luego en Oviedo ahora mismo está muy a gusto y nada más que darle muchas gracias a Zaragoza, y él, ya te digo, siempre ha estado muy a gusto ahí. Lo de Oviedo, Pablo, no te lo va a tener en cuenta, Miguel, no te preocupes. No. ¿Tenías alguna última, Pablo, para Miguel? Sí, pero es verdad. Él además está muy integrado, la afición le tiene como un referente. Yo creo que es uno de los capitanes, si no es el capitán. Sí, es el capitán aquí ahora mismo. Sí, y por eso te digo, entonces además yo creo que fue la temporada pasada, al principio de esta, que tuvo opciones, o en Navidad del año pasado, tuvo opciones, según se comentó, ofertas de equipos de primera división, de categorías más altas, y él decidió quedarse en Oviedo, con lo cual eso habla de que está muy integrado. Una pregunta de cómo está en este momento, porque me parece que no estaba jugando, no sé si es un tema físico. Sí, tuvo un problema en Málaga, andaba un poquito con el problema del sóleo bastante cargado en gemelo y en Málaga ya, pues aparte antes del partido tuvo un problema estomacal, de que tuvo que ir varias veces al baño y perdió bastante líquidos y jugó y al final pues en 1:40 algo ya no aguantaba, se le cargó bastante el gemelo. Y bueno, hicieron una prueba y tenía una pequeña roturilla y gracias a Dios el lunes le han vuelto a repetir las pruebas y ya va cerrando eso y ya estaba con el grupo un poquito entrando. Yo creo que en unos días podrá estar con el grupo si Dios quiere. Miguel, te hago un par últimas y centrándonos en ti, en la figura del portero, del momento también defensivo del Real Zaragoza. Venimos de 2 goleadas, venimos de un partido en el que el Alavés nos ha metido 4 goles, otro en el que el Málaga nos ha metido 3. Cuando te ha tocado a ti vivir eso, como a lo largo de tus años en el Real Burgos, no sé si en el último año en el Chávez, que creo que te retiraste ahí Sí, una Chávez temporada. y Dinamarca, sí. Bueno, mi última experiencia fue Dinamarca, estando ya en el Atlético de Madrid de entrenador. Me surgió de unos meses y pues luego volví a trabajar ya para el Atlético de Madrid, y en el cual me tiré 20 años entrenando a los porteros, tanto en la base como en el primer equipo. Eso es. Bueno, pues cuando vienes de esas 2 goleadas en contra, Miguel, la semana siguiente y el partido siguiente, ¿cómo se vive? Porque es cierto que necesitas cambiar la dinámica, recuperar confianza, ganar un partido, pero sobre todo lo que necesitas es terminar un partido, mirar el marcador y decir, hemos dejado la puerta a 0, ¿no? Sí, es bien, estás diciendo bien. Lo que pasa que lo bueno que tiene el fútbol, o lo malo, que a corto plazo ya tienes la revancha, ¿no? O puedes competir el miércoles o puedes competir el domingo, no pasa mucho tiempo, ¿no? Porque si no, la cabeza te volverías loco, ya te digo, pero el margen que es corto y ahí pues hay que intentar cambiar las cosas e intentar que no entre el balón dentro. Pero bueno, ya te digo, es labor no de los 11, sino todo el grupo que está, el colectivo todo, ¿no? El cuerpo técnico,
y son momentos, pues ya te digo, el portero es el más señalado siempre, ¿no? Porque bueno, un delantero falla 2 o 3, mete una, no pasa nada, pero un portero siempre está en un escaparate. Puedes hacerlo muy bien, pero a veces el balón ha botado mal o se te ha quedado en medio del sol el balón o el aire, es muy complicado. El tema del portero es bastante complicado y a veces la gente no lo sabe valorar. Oye, ¿y qué opinión te merece Cristian? Su trayectoria, sus últimas temporadas, al final estás conectado a la categoría, verás varios partidos, de vez en cuando verás el Zaragoza. ¿Qué te parece el nivel que ha dado Cristian y que está dando estas temporadas? Yo creo que le está dando un nivel bastante alto, un notable chico, veterano ya, sabe el oficio y creo que está compitiendo muy bien. Ha tenido la suerte de Zaragoza tener un gran portero en estos últimos años y bueno, que siga bien. Primero que sea el Oviedo, luego el Zaragoza. Eso es, que se recupere pronto Borja, que termine bien la temporada y bueno, a ver si tanto al Oviedo como al Zaragoza le va bien el futuro inmediato. Así que muchísimas gracias, Miguel, por el esfuerzo, por haberte conectado. Ha sido un absoluto placer y dale un abrazo a Borja de nuestra parte, ¿vale? Un placer saludaros y que vaya bien el Zaragoza, que vaya todo bien ahí también. Un abrazo grande, Miguel, gracias. Un abrazo, hasta luego, Guiñón.